¿Blanco o negro? ¿Arriba o abajo? ¿Emoción o razón? En mi trayectoria como coach, desde hace más de 5 años, he tenido la oportunidad de estar en distintos escenarios, en distintos números de sesiones, con líderes de todos los tipos. Líderes desde la operación, desde la supervisión, líderes estratégicos. Al menos el 90% de estos líderes aseguran su conocimiento técnico, aseguran el cumplimiento de los KPI, aseguran que las metas se cumplan y que los procesos se den. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que a estos líderes, en los momentos de la calificación, en los momentos en donde llega esa evaluación de su rol como líder, los califiquen de una manera a veces dura? Los líderes lideran equipos de personas como ustedes y yo. Personas que tenemos órganos, como ustedes y yo. Personas que tenemos corazón. Y aquí va uno de mis primeros ejercicios. Les quiero pedir que se señalen a ustedes mismos. Señálense ahora. Ok. ¿A dónde se están señalando? Al pecho, ¿verdad? ¿Qué órgano tenemos en el pecho? El corazón. Nadie dice, cuando hacemos este ejercicio y le pedimos a alguien que se señale, nadie hace así. Casi todos hacemos así. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos más emoción que razón. Nos movemos más desde las emociones. Las emociones son lo que nos hacen mover. Entonces, las personas somos quienes diligenciamos cada uno de estos formatos, cada uno de estos elementos que permiten calificar a estos líderes. Claro, en las organizaciones no todo es color de rosa. En las organizaciones tenemos que hacer que las cosas se den, que los objetivos se cumplan, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Los líderes de hoy en día se enfrentan a distintos retos. Uno de esos retos es que su inteligencia cognitiva debe ser proporcional o debe ser directamente ligada a los latidos del corazón. ¿Y esto por qué? A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra inteligencia cognitiva, nadie nos está hablando de cómo educarnos emocionalmente. Entonces, pueda que nosotros encontremos que nos vemos en situaciones o experiencias presos de emociones. ¿Quiénes de nosotros acá no hemos sido presos de emociones elevadas? Y cuando me refiero a emociones elevadas, me estoy refiriendo a esos momentos que son de emociones altos. Un fuerte enojo, una profunda tristeza, un fuerte miedo. ¿Quién no ha sido presa de esto? Todos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no ha entrado a escenarios o a escenas o a distintos ambientes en donde dicen, ¿qué pasó? Y la otra persona te dice como, ¿por qué? Se siente un ambiente tenso. ¿Saben por qué pasa eso? Porque las emociones son contagiosas. Pero nadie nos cuenta eso. Nadie nos educa para el tema emocional. Siempre estamos tratando de expandir nuestro IQ, es decir, nuestro cociente intelectual, nuestro coeficiente intelectual. El corazón es una máquina perfecta. El corazón late alrededor de 100,000 veces en un día. Más de 35 millones de veces en un año. Y más de 2.500 millones de veces en una persona promedio de 80 años. Es una máquina que todo el tiempo está latiendo. Es una máquina que todo el tiempo está llevándonos a hacer que las cosas sucedan. Algunos sabemos que hay que meterle corazón a las cosas. ¿Para qué? Para que las cosas pasen. Ahora bien, hay 3 retos importantes con los cuales los líderes de hoy en día se enfrentan en las organizaciones. El primero tiene que ver con que aún trabajamos con personas. En el 2020, la cifra de empleos ascendió a 3.300 millones de empleos. 3.300 millones de personas con corazón. 3.300 millones de personas latiendo. 3.300 millones de personas haciendo que las cosas pasen. Y a veces los líderes, a nosotros como líderes, se nos olvida que los que están ahí tienen su propia historia.
que tienen emociones, que son emociones que cargan, que son experiencias de vida, que hacen que las cosas estén pasando. Si en este momento nos vamos a alguno de esos lugares en donde ustedes tienen algunos de sus ocupaciones o algunas de sus ocupaciones, ¿qué está pasando? No hay quien esté dando clic, no hay quien esté abriendo una puerta, no hay quien esté haciendo un café. Somos los seres humanos los que hacemos que las cosas pasen. Y a veces, como líderes, se nos olvida que eso está pasando. Y entonces tratamos de liderar equipos y tratamos de hacer que esos equipos se muevan como se mueve un equipo de cómputo, como se mueve un televisor. No es lo mismo que yo le diga algunas palabras fuertes a un televisor o a una mesa de noche que a una persona. A lo sumo, la mesa de noche se quedará ahí quieta y lo que hará, según algunas teorías, es que se cargará energía y cuando yo pase para el baño en la madrugada, me voy a pegar en el dedo meñique. Puede pasar, a lo sumo eso pasará. Pero si yo le voy de palabras fuertes a una persona, pues estoy cargando su historia y estoy haciendo que esta persona entonces pueda vivir algún tipo de experiencia que no puede ser placentera para ella. Entonces las organizaciones, y aquí viene la segunda, las organizaciones de hoy en día contratan a sus líderes por su alto cociente intelectual, pero prescinden de ellos por falta de sus habilidades emocionales. Y para eso es que mis clientes o nuestros clientes nos buscan en nuestras sesiones de coaching ejecutivo, porque vienen a decirnos cómo hacemos para hacer que esto realmente pase. Soy muy bueno con los números, soy muy bueno con la data, soy muy bueno con la lógica, con la estructura, con la organización, con el planteamiento de metas. Nadie lo duda. Está como en ese pack, está como en ese zip que traen ya los líderes. Pero en sus relaciones, ¿qué tan buenos son en sus relaciones? Entonces decimos que un líder que tiene un alto IQ, pues seguramente tiende a hacer que las metas se cumplan, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A precio de alto estrés? ¿A precio de que mis colaboradores de pronto se enfermen de un día a otro? ¿A que mis colaboradores me tengan miedo cuando yo llegue a la organización? Esos son los precios que comienzan a pagar los líderes cuando no saben gestionar sus emociones, cuando no son conscientes de que su IQ debe ser directamente proporcional a los latidos de su corazón. ¿Pero qué es el IQ? El IQ es el coeficiente intelectual o el cociente intelectual y se calcula cuando nosotros tomamos una relación entre la edad cronológica y otras variables que nos pueden ayudar a calcular este cociente intelectual, la edad intelectual y la edad cronológica. Entonces, aplicamos algunas pruebas o se aplican algunas pruebas en donde estas personas pueden estar en una puntuación o en un rango de menor de 70 o más de 130. Entonces decimos que con estas pruebas la capacidad de resolución de problemas, lógica, matemática y demás de los líderes, pues son realmente buenas y nos pueden ayudar a que eso pase. Pero, ¿y su relación con las personas dónde está? ¿Dónde está su empatía? ¿Dónde está su sentido de conexión con las personas? ¿Cómo hacer mover las personas para que realmente los objetivos se cumplan y todos estén felices? Hay algunas teorías que dicen, por supuesto, que en las organizaciones los líderes tienen que ser fuertes. Pero, insisto, ¿y las personas? ¿Dónde quedan las personas? Y aquí viene el tercer aspecto, y es que la empatía se puede entrenar. La empatía se puede entrenar. Recuerdo que hace un tiempo, cuando estuvimos en la pandemia y todos estábamos pasando por situaciones muy fuertes, situaciones de dolor, pues habían dos temas relacionados con el tema de la pandemia y con las emociones que estábamos sintiendo. Entonces algunos decían como, el primero era reinventarse. Entonces todo el mundo decía, claro, debido a que de pronto se cerraron algunas fábricas y nos quedamos sin el trabajo en el que estábamos acostumbrados a ir, entonces algunas teorías decían como, hey, reinvéntate, 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 y lo veíamos por todo lado, hay que reinventarse, pero nadie nos decía cómo.
Entonces eso generaba hacia el interior también un poco de estrés, porque las personas decían como, ok, me reinvento, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y comienzan a surgir una cantidad de corrientes relacionadas con la reinvención. Y otro de los términos que también escuchamos en la pandemia era, tenemos que salir más empáticos. Tenemos que salir más empáticos. Y yo les pregunto hoy en día, ¿será que después de todo esto que vivimos en la pandemia, será que después de estos momentos duros que pasamos, porque es una realidad y para nadie es un secreto que se pasaron momentos muy fuertes, ¿será que realmente salimos más empáticos? ¿Será que realmente nos estamos alineando con la emoción del otro? ¿Será que eso realmente está pasando? Y entonces, ¿por qué andamos apurados en la calle? Y entonces, ¿por qué cerramos con nuestro carro al otro? Entonces, ¿por qué no me importa si el otro se siente incómodo? Pues yo me voy a hacer ahí y punto. ¿Por qué marcan o por qué está puntuando más mi necesidad que la del otro? ¿Dónde quedó esa empatía de la que hablábamos cuando hablábamos de que teníamos que salir más empáticos de la pandemia? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque las emociones son transitorias. Las emociones entran y salen de nuestro cuerpo. Cuando se quedan alojadas durante mucho tiempo, se convierten en estados de ánimo, por supuesto. Entonces, si yo me vivo ese estado de ánimo un poco más de tiempo, se convierte en un rasgo de mi personalidad. Entonces, eso ya hace parte de mí. Pero cuando las emociones se van y yo quedo solamente otra vez conmigo y esa emoción ya ha pasado, su reacción ya ha pasado y su reacción pasa. Y eso pasa con las emociones y eso pasa con la empatía, que es uno de los estados emocionales del ser humano. Existen otros tres que son la apatía, la simpatía, la antipatía. Esos son los otros tres que existen y por supuesto la empatía. Todos tienen que ver con las emociones, con tener emociones contrarias, con no sentir ninguna emoción o parecer que no tenemos ninguna emoción. Entonces, la empatía se puede entrenar. ¿Cómo poder entrenar la empatía? Hay algunos rasgos fuertes de la empatía, como ser compasivo, sensible y cálido. Y hay algunas personas a las que la empatía de pronto no se les da. Entonces, como que, ¿y cómo te va con ellos? Le preguntaba yo a alguno de los líderes en alguna de estas sesiones y decía como, no, a mí no me ponga tan cercano de la gente, a mí no me ponga como tan a decirle cosas bonitas porque no me salen. Y eso hace que los líderes tiendan más a tener un liderazgo autocrático que un liderazgo benevolente, orientado hacia las personas, que son los que realmente hacen que las cosas pasen. Vuelvo y digo, por supuesto, tiene que existir una balanza, tiene que existir un equilibrio y debe ser directamente proporcional, deben crecer en la misma dirección. La empatía se puede entrenar. Podemos hacer distintos tipos de actos que nos lleven a generar y a desarrollar ese piso empático que nosotros tenemos en nuestra estructura de personalidad. Hay algunos que decimos como que, no, pero es que yo empático no soy. Yo desde chiquito he sido así, mandoncito. O yo desde chiquito he sido así, frío. Entonces a mí no me ponga a decir cosas acerca del cariño, acerca de la ternura. En mi casa, por supuesto, me enseñaron que eso no era tan útil. Pero resulta que cuando estamos en posiciones de liderazgo, cuando estamos liderando equipos, cuando estamos inclusive persuadiendo y cuando estamos llegando a una relación, si esa empatía no existe, pues va a ser muy difícil que eso realmente se pueda dar. Según Daniel Goleman, existen 3 tipos de empatía. Una empatía es la empatía cognitiva, que es esa empatía que a mí me permite reconocer a través de los gestos, posturas, expresiones faciales del otro, me permite reconocer cuál puede ser la emoción que esa persona está viviendo. Cada una de las emociones, por supuesto, tiene sus propias reacciones y tiene algunos gestos universales que nos pueden llevar a identificarlas fácilmente. Entonces, la empatía cognitiva tiene que ver con que yo pueda reconocer en el otro, pueda reconocer qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo. Esa es la empatía cognitiva. El segundo nivel tiene que ver con la empatía emocional. Y esa empatía emocional es la que a mí me permite alinearme emocionalmente con el otro. Es decir, sentir lo que el otro está sintiendo, estar en la misma vibración, estar en la misma sintonía. Esa es la empatía emocional.
Y por último está la preocupación empática. Y la preocupación empática es la que nos lleva a hacer cosas por los demás. Esa es la preocupación empática. Entonces, yo puedo desarrollar la empatía a partir de que yo comience a generar algún tipo de experiencias intencionadas para que eso realmente pase. Es decir, no estamos hablando de actuar, no estamos hablando de, ok, hoy voy a actuar cariñoso. Hola. No, se trata de ser genuino, se trata de ser real. Porque en nuestra mente todo está pasando en tiempo real. Y eso quiere decir que si yo intenciono cuáles son los comportamientos que quiero tener, si yo intenciono cuál es la emoción que quiero tener, qué es lo que quiero transmitir, mi cuerpo en estructura coherente va a hacer que eso pase. Pero si yo no lo intenciono, entonces mi cuerpo va a hablar por mí. Hay algunas teorías que dicen que la comunicación no verbal es casi del 85 al 90% de la comunicación diaria. Y algunos de nosotros pues nos volvemos un poco expertos en esa comunicación diaria. Entonces comenzamos a interpretar qué tipo de emoción puede estar teniendo la otra persona. Y por supuesto desde ahí yo puedo intencionar mi acción o mi accionar para que eso realmente se dé, para que eso realmente pase. Yo puedo hacer que mi empatía crezca. Yo puedo hacer que mi empatía realmente me llegue a balancear y tenga esa proporción en su justa medida para tener emoción y razón. Un segundo ejercicio. Les voy a pedir que durante 10 segundos pongan su mano derecha en su cuello y cuenten cuántos latidos del corazón están pasando ahí. Los voy a dejar solo 10 segundos para que eso pase. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando la una crece y la otra también. Cuando la una decrece y la otra también. Este ejercicio que acabamos de hacer nos revela cómo dos magnitudes pueden estar directamente relacionadas. Su IQ le sirvió para contar cuántas pulsaciones tuvieron y su corazón les sirvió para que esa sangre pasara por ahí y ustedes pudieran hacer que esto realmente pasara. Estuvieran aquí hoy y se llevaran las mejores sensaciones.